Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar gratuito elaborado por DECES y denominado Cómo diseñar tu propio fondo de pensión o retiro. Este es un tema de mucha actualidad, ya que las personas que están comenzando a retirarse con la pensión de las AFP han recibido cuotas relativamente bajas para su pensión o retiro. Esto es de suma importancia, por tanto, para las nuevas generaciones, a fin de que, pudiendo diseñar su propio plan de pensiones, éste pueda complementar la cantidad ofrecida por las AFP. Mi nombre es Jesús Antonio Peña Molina y estaré con ustedes estos 45 minutos hablándole de la forma como se puede diseñar tu propio plan de pensiones o retiro. Adelante. ¿A quiénes va dirigido este webinar? En primer lugar, a trabajadores independientes, quienes en muchas ocasiones no cotizan a los fondos de pensiones actuales. A los jóvenes empleados que desean generar un fondo de pensión personal para gozar de un mejor retiro. A los empleados que desean formar un fondo adicional para su jubilación, así como también a estudiantes y personas interesadas en la temática de las pensiones. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro webinar? El objetivo general a cumplir es el siguiente: que los capacitando que escuchen y vean este webinar conozcan una metodología efectiva y práctica para poder diseñar su propio fondo de pensión o retiro, que sea de riesgo bajo o medio y lo más rentable posible. Como objetivos específicos, comentar las limitantes de la actual ley SAP de El Salvador. Además, presentar algunos instrumentos de inversión que pueden ser utilizados para generar un fondo de pensiones. Por otra parte, poder enseñar una metodología de diseño de cartera de inversión a fin de buscar la máxima rentabilidad al menor riesgo, presentando al final algunas conclusiones y recomendaciones al respecto. Entremos ahora en materia. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, SAP. El 15 de abril de 1996 se crea el Sistema de Ahorro para Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, el cual está sujeto a la regulación, coordinación y control del Estado de conformidad a las disposiciones de esta ley. El sistema comprende el conjunto de instituciones, normas y procedimientos mediante los cuales se administrarán los recursos destinados a pagar las prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, es decir, a los empleados y trabajadores, para cubrir los riesgos de invalidez común, vejez y muerte de acuerdo con esta ley. Por otra parte, esta ley permite el mantenimiento temporal del sistema público de pensiones, es decir, permite que entidades como el INPEP y el Seguro Social puedan seguir dando sus prestaciones correspondientes a la parte provisional hasta que se terminen dichas obligaciones con los empleados o trabajadores. ¿Cuándo y cómo nace el sistema de pensiones? El 15 de abril de 1998 entra en vigencia dicho sistema de pensiones. Este sistema de pensiones permite la creación de tres grupos de personas. En primer lugar, los obligados a estar en la ley SAP, es decir, en el sistema de ahorro de pensiones, o, dicho de otra forma, cotizar en cuentas individuales de pensión. ¿Quiénes son los obligados a estar en la parte
del sistema de ahorro de pensiones. Los menores de 36 años, hombres o mujeres, a esa fecha que era el 15 de abril de 1998. Por otra parte, se crea el grupo de los optados al SAP o al Sistema Público de Pensiones. En esta parte se encuentran hombres mayores de 36 años hasta 55 y mujeres mayores de 36 años hasta 50 años. Es decir, este grupo de personas tenían la opción de continuar en el sistema público de pensiones o trasladarse al sistema de ahorro para pensiones. Y por último tenemos el grupo de los obligados al sistema público de pensiones. Y este estaba compuesto o está compuesto por los mayores hombres de 55 años y las mujeres mayores de 50 años que tenían esa edad para el 15 de abril de 1998. Otro aspecto importante de esta ley es que las entidades que forman parte del sistema previsional son supervisadas y reguladas. ¿Quiénes son estas entidades supervisadas y reguladas? En primer lugar, las instituciones administradoras de fondos de pensión, en este caso las AFP, así como también los fondos de pensión. Aquí hay que tomar en cuenta que la administradora de fondos de pensiones es la empresa que administra los fondos de pensión y es una administración autónoma, es decir, en caso que una administradora de fondos de pensión pueda quebrar, los fondos de pensiones de los empleados quedan intactos, los cuales pueden pasar a ser administrados por otra entidad administradora de fondos de pensiones. Además de las AFP y los fondos de pensiones, también son supervisados y regulados el Instituto Nacional de Pensión de los Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en lo que se refiere a la parte previsional. Por otra parte, también se toma como entidad previsional el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, entidad que otorgaba pensiones a los militares o personas relacionadas con el estamento militar en El Salvador. De acuerdo entonces con la ley SAP, el INPEP, la parte previsional del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como el IPSUA, tenderían a desaparecer, prevaleciendo en todo caso las administradoras de fondos de pensiones y los fondos de pensiones respectivos. Estos fondos de pensiones, ¿cómo se conforman? ¿Cómo obtienen las cotizaciones que realizan los trabajadores, así como también los empleadores? Pues bien, el afiliado, es decir, los empleados o trabajadores, aportan de su salario el 7.25 para su cuenta individual, mientras que el empleador hace un aporte del 7.75. La suma de los dos corresponde entonces a un equivalente del 15% del salario de los empleados, los cuales se aportan mensualmente a los fondos de pensión. Este 15% se conforma de la siguiente manera: el 7.25 aportado por los afiliados, es decir, los empleados y trabajadores, va a parar en su totalidad a la cuenta individual de ahorro de pensiones, SIAP, así como también a la fecha el 0.8% del total aportado por los empleadores. Es decir, que mensualmente la cuenta individual del trabajador obtiene un 8.05 equivalente de su salario mensual. El resto de las aportaciones otorgadas por parte del empleador pasan de la siguiente manera: un 5% a la cuenta de garantía solidaria,
y un 1.95% como pago de la comisión a la AFP y el seguro de invalidez, vejez y muerte. Una de las principales críticas que se le hace al sistema de ahorro para pensiones es la baja rentabilidad del fondo para pensión. Esto debido principalmente a la gran cantidad de recursos que dicho fondo tiene en el fideicomiso de obligaciones previsionales, el FOP. ¿En qué consiste este FOP? Son préstamos que los fondos de pensión hacen al Estado y que el Estado paga con tasa de interés relativamente baja. Al respecto, podemos observar que en los últimos 36 meses, los fondos de pensiones a octubre de 2019 tenían una rentabilidad nominal de el 4.75%, mientras que la rentabilidad real es del 4.05%, es decir, quitándole lo que sería la parte de la tasa de inflación. Por otra parte, en lo que respecta a la rentabilidad que ha tenido el fondo de pensión desde sus inicios, en términos promedios, este ha llegado a tener en promedio el 6%, lo cual es una rentabilidad muy baja si lo comparamos con otras opciones de inversión que existen en el mercado salvadoreño. Ya no digamos si se buscaran opciones a nivel internacional. Esta debilidad que presenta el sistema de ahorro de pensiones hace que al final del periodo de vida productiva de un trabajador, su pensión mensual tienda a ser relativamente baja. Por lo tanto, es importante y es necesario que los trabajadores o los empleados puedan buscar instrumentos adicionales donde puedan realizar también sus propias inversiones para poder estar preparados en el futuro. Para ello es importante conocer cuáles son los instrumentos financieros que existen y con los cuales pudiéramos tener inversiones mucho más rentables que las que encontramos en el sistema de ahorro para pensiones. Ante la baja de rentabilidad de las pensiones, es importante que la población pueda optar por formas complementarias que le permitan acumular recursos para poder gozar una vejez o para poder afrontar problemas de posible invalidez o muerte. Hay que recordar que a la medida que avanzamos en edad, nuestros problemas de enfermedad tienden a ser mayores. Es por eso que debemos conocer los instrumentos financieros que existen para poder invertir y acumular un ahorro adecuado para poder afrontar la vejez de una manera muy digna. Ok, aprendamos y veamos qué es lo que hay en el mercado financiero, qué es lo que tenemos disponible y en qué podemos nosotros invertir nuestro dinero. En primer lugar, existe algo que se denomina el mercado monetario. Este mercado monetario es donde se hacen inversiones financieras de corto plazo y se considera que las inversiones financieras de corto plazo son aquellas que se realizan desde un día hasta un año, siendo los principales instrumentos de inversión los siguientes: las cuentas de ahorro bancario, las cuentas de ahorro programado, los depósitos a plazo principalmente. La característica principal de este mercado es que la rentabilidad de sus inversiones tienden a ser relativamente bajas, pero también el riesgo de pérdida que se tiene es muy bajo. Aquí es donde se desarrolla el binomio, bajo el cual en finanzas se denomina que a mayor rentabilidad de un instrumento, mayor riesgo de pérdida. A menor rentabilidad de un instrumento financiero, menor riesgo de pérdida. En los mercados monetarios, usted obtiene una rentabilidad que en términos generales oscila entre la inflación anual que existe
más una pequeña rentabilidad. Otros instrumentos en los que podemos invertir se encuentran en lo que se denominan los mercados de capitales. En estos mercados se hacen inversiones a mediano y largo plazo, es decir, más de un año hasta 25, 30, 50 e incluso a perpetuidad. Los principales instrumentos financieros a largo plazo son los siguientes. En primer lugar, los que se negocian en el mercado de renta fija, que está constituido principalmente por bonos, los cuales son instrumentos financieros que ganan un interés fijo durante todo el periodo de su vigencia. También existen las acciones preferentes. Otro instrumento que se encuentra en los mercados de capitales es el mercado de renta variable y está constituido por acciones, que son instrumentos financieros que tienen una rentabilidad o utilidad cambiante durante la vida de la empresa a la cual le hemos adquirido dichas acciones. Este tipo de mercados tiene mayor rentabilidad, pero también, obviamente, y como lo hemos estudiado, existe un mayor riesgo. Un tercer mercado en el cual podemos invertir es el mercado de divisas. El mercado de divisas también es conocido como Forex, que es la abreviatura del término en inglés Foreign Exchange, FX o Currency Market. Es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado ha sido muy promocionado en lo que son las redes sociales y ofrecen grandes rentabilidades para sus inversiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta aspectos siguientes. Primero, este es un mercado altamente rentable pero también riesgoso. En unos minutos puedes perder la totalidad de tu capital, sin que nadie te lo reponga. Por lo tanto, es un instrumento en el cual, en términos generales, no se recomienda invertir. Además, muchos traders o personas que manejan las carteras de inversión en estos mercados de divisas son principiantes en el tema o también pueden ser estafadores. Recuerda que estas transacciones por lo general se hacen en línea y por lo tanto no es recomendable invertir tus fondos de pensión en este tipo de instrumentos. Mucho cuidado al respecto. Por último, tenemos el mercado de derivados, que es otro instrumento igual de riesgoso, que en nuestro país no existe. Sin embargo, a través de plataformas en internet se ofrecen mucho este tipo de instrumentos financieros, pero de la misma manera no recomendamos invertir en este tipo de instrumentos. Bien, y entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos en el mercado salvadoreño para invertir? Existen una serie de instrumentos que podemos utilizar para elaborar nuestro propio fondo de pensiones. En el mercado monetario encontramos instrumentos tales como cuentas de ahorro, ahorro programado, depósitos a plazo, así como también depósitos a plazo con condiciones especiales. Esto se da más que todo cuando algunas entidades financieras tienen promociones que permiten obtener alguna tasa de interés o bonificación adicional. Por otra parte, en el mercado de capitales tenemos opciones tales como los fondos de inversión, las acciones de empresas, acciones de sociedades cooperativas, así como también aportaciones en asociaciones cooperativas. Entonces, ¿cómo hacer mi cartera de inversión? ¿Qué criterios tomar? Para hacer nuestra cartera de inversión, debemos tomar en cuenta los aspectos básicos siguientes. Todos estos aspectos son importantes,
Ninguno es más importante que otro. Todos debemos tomarlos en cuenta. En primer lugar, que la tasa de interés anual obtenida debe ser mayor a la tasa de inflación del país. Esto debido a que si tú inviertes a una tasa menor a la tasa de inflación, estarías perdiendo capacidad de compra por parte de tu dinero. Segundo, debemos hacer una combinación de cartera que permita la mayor rentabilidad al menor riesgo. Esto es sumamente importante. Existen fórmulas estadísticas que nos permiten poder hacer esta combinación óptima de cartera. Sin embargo, en nuestro país es un aspecto que se toma más de forma cualitativa, y esto tiene que implicar que tú conozcas muy bien en qué instituciones vas a invertir tu dinero para que puedas tener una combinación óptima de cartera. Tercer elemento. Este fondo tiene que estar alimentado constantemente a fin de incrementarlo y hacerlo más rentable. Es decir, todos los meses debes de hacer un incremento a dicho fondo de acuerdo a la cantidad que tú hayas planificado, para que en el mediano plazo puedas hacerlo crecer y por lo tanto poder negociar tasas de interés mucho más favorables con las entidades financieras. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que el número de instrumentos donde inviertas debe ser fácil de administrar. Es decir, no busques administrar tu fondo de pensión en 50 instituciones. Lo puedes hacer en 3, 4 entidades diferentes e instrumentos diferentes, y eso te va a permitir poder administrar de manera más fácil tus recursos. Y por último, es importante diversificar la inversión. Esto es aquel consejo que siempre se nos da en finanzas, que no siempre debemos de poner todos los huevos en la misma canasta. Esto implica que debes invertir tu dinero en instrumentos diferentes, así como en instituciones diferentes. Como ya lo dijimos anteriormente, la tasa de interés a la cual tienes que invertir tus recursos tiene que ser mayor a la tasa de inflación del país. La tasa de inflación anual en El Salvador ha sido en promedio en los últimos 5 años relativamente baja. Así, en 2015 fue del 1%, en el 2016 del menos 0,9%, es decir, los precios tuvieron una contracción. En el 2017 fue del 2% y en el 2018 del 0,4%. Y se estima que para el 2019 el cierre será de un 1,1% aproximadamente. Existen por lo tanto instrumentos tales como las cuentas de ahorro corriente que te pagan tasas abajo de la inflación, por lo que no son recomendables para tu fondo de pensión, pero sí te pueden servir como cuentas recolectoras de fondo para luego invertirlas en otros instrumentos. Veamos por ejemplo la situación de las tasas de interés que paga el Banco Agrícola para los depósitos de ahorro. Esto a octubre del 2019. Estaba pagando una tasa de interés del 0,03% al 1%, mientras que para los depósitos de ahorro programado la tasa de interés que pagaban era del 0,25% y 0,75%. En términos generales, esta institución financiera te está cobrando a ti por depositarles tu dinero en sus cuentas. Bien, las mejores opciones en lo que sería el mercado monetario es el depósito a plazo fijo.
y estos se encuentran disponibles tanto en asociaciones cooperativas como en sociedades cooperativas, así como también en las sociedades de ahorro y crédito. Estas últimas son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y además tienen un plus, que es que se obtiene la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos, por lo que es una buena opción en la inversión de depósitos a plazo fijo. Algunas cooperativas e incluso algunas sociedades de ahorro y crédito están ofreciendo una tasa de interés entre el 5 y el 6.5% anual para depósitos a plazo de hasta un año. Sin embargo, de acuerdo al monto que estés depositando, podrás lograr tasas hasta un 1% mayor a las que hemos mencionado anteriormente. Respecto a los mercados de capital, podemos tener algunas opciones. En primer lugar, los fondos de inversión. En El Salvador existen aproximadamente 3 fondos de inversión y sus rentabilidades oscilan entre un 3 a un 5% anual, aunque el riesgo tiende a ser relativamente bajo. Otro tipo de opciones son las aportaciones que puedas realizar en las asociaciones cooperativas, en las cuales puedes tener rendimientos que oscilan entre un 7 a un 15% en el año, y el nivel de riesgo tiende a ser medio. Igual en la compra de acciones en sociedades cooperativas, donde puedes obtener rendimientos de entre un 8 y 12%, también teniendo un rendimiento medio. Lastimosamente en el país es muy difícil adquirir acciones en pequeñas cantidades de empresas corporativas, pero si se te da una oportunidad de poder adquirir acciones de algunas de ellas, puede ser que aprovechala y puedas obtener algún tipo de no solo rendimiento por las utilidades, sino también de ganancias de capital, es decir, que las puedas comprar a un precio determinado, pongámosle $100, y que posteriormente las puedas vender a $125. Ahí estarías obteniendo lo que se denomina una ganancia de capital. Bien, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido anteriormente, pasemos ahora a crear una cartera de inversión. Y esto tomando datos reales, además de la experiencia que tenemos en el desarrollo de este tipo de carteras de inversión. Vamos a tomar 3 aspectos básicos en esto. Y es primero de que vamos a diversificar la inversión. Segundo es que vamos a buscar una rentabilidad arriba del promedio de las AFP, es decir, del 6% hacia arriba. Y que nuestra cartera tenga un nivel de riesgo entre bajo y medio. Así que vamos a pasar entonces a elaborar a nivel numérico este caso. Adelante. Bien, tenemos entonces que los criterios son los siguientes. Una inversión de $1000. Vamos a comenzar con una inversión de $1000, en la cual vamos a estar incrementando nuestro fondo con $50 mensuales. Y los criterios de inversión son los siguientes. Vamos a depositar 50% en el mercado monetario, específicamente en depósitos a plazo fijo con una tasa de promedio del 6%, y vamos a invertir el otro 50% en inversiones de capital, donde vamos a obtener una tasa promedio del 12% de rentabilidad. La inversión de los $50 se va a recolectar en una cuenta de ahorro y vamos a suponer en este caso que no estamos ganando ningún tipo de interés, aunque si tú lo haces en algún tipo de entidad financiera como una cooperativa, puede ser que obtengas alguna rentabilidad pequeña al respecto. Pasemos entonces a ver los resultados. ¿Qué es lo que obtendríamos? Bien, con los datos antes mencionados, vamos a ver cómo se comportan nuestras inversiones. Tenemos entonces los $1000 con los que estamos iniciando nuestro fondo, los cuales vamos a repartir 50% en depósitos a plazo y otro 50% en lo que sería
inversiones en una asociación cooperativa. Por otra parte, durante el primer año vamos a recolectar $600 que vienen de los $50 que estaremos aportando mensualmente para incrementar nuestro fondo de retiro. ¿Qué es lo que tenemos al final? Al final tenemos que tu inversión durante 10 años ha sido de $7,600. ¿De dónde vienen estos $7,600? Son $6,600 provenientes de los $50 que aportas mensualmente, así como los $1,000 de la inversión inicial. 1,000 más 6,600, 7,200. Y con las rentabilidades del 6% en los depósitos a plazo y del 12% en las inversiones en las asociaciones de crédito, de cooperativas de crédito, tendríamos al final de los 10 años un fondo por $12,267.21. Pasemos ahora a lo que sería un ejercicio comparativo, en el cual siempre tendríamos la misma cantidad de inversión, $1,000, el fondo mensual también de $50, pero ahora los criterios de inversión cambian. Y el criterio sería que la tasa promedio de rendimiento que esperamos es del 6%, igual o muy similar a lo que en este momento están pagando los fondos de pensión. Por otra parte, pues ya hemos dicho que la inversión mensual siempre sería de $50 y que se recolecta en una cuenta de ahorro que bajo este supuesto no gana ningún tipo de interés. Pasemos entonces a ver cuáles serían los resultados que se obtendrían al respecto. Bajo esas características encontramos que al final de los 10 años nuestro fondo va a llegar a 10,299.32. ¿Qué observamos al respecto? Observamos que fuera de lo que es la administración de fondos de pensión, tú puedes encontrar rendimientos mayores que pueden hacer posible que tu fondo crezca un poco más. Bien, veamos entonces a nivel de conclusiones qué podemos decir. No sin antes mencionarles que si tú pones el video de manera de vista parcial, puedes obtener en la parte derecha de tu YouTube un chat a través del cual puedes hacer las preguntas respectivas, las cuales pues trataremos de contestarlas todas, y las que no sabemos las vamos a consultar y te daremos la respuesta correcta al respecto. Entonces tenemos que, en cuanto a los resultados, primero que la rentabilidad actual del fondo de pensiones es relativamente baja, andamos por un 6%. Y esta rentabilidad relativamente baja afecta lo que es la cantidad que estará recibiendo el pensionado mensualmente como su pensión de retiro. Por lo tanto, es importante y es necesario que, si tú tienes todavía tiempo, puedes comenzar a desarrollar tu propio fondo de pensiones particular, y esto te servirá para poder complementar lo que este fondo de pensiones administrado por las AFP te estarían otorgando al momento de retirarte de tu vida laboral. En segundo, podemos decir que en el mercado financiero de El Salvador es posible encontrar tasas de rendimiento en las inversiones hasta de un 15%, es decir, mucho más del doble que lo que está pagando los fondos de pensiones, con un perfil de riesgo medio, que es muy bueno, relativamente bueno. Quiero mencionarte de que a nivel propio, de mi propia experiencia, bueno, en todos estos 30 años que hemos estado trabajando en la parte financiera, pues ha sido raro el caso en el cual una cooperativa quiebre. Sin embargo, se ha dado uno que otro caso.
pero por eso es que es importante que siempre que tú realices tus inversiones te informes muy bien en la cooperativa o la sociedad cooperativa en la que pretendes invertir. Tienes que solicitar estados financieros, tienes que saber quiénes son los que administran esa institución, tienes que saber la fortaleza financiera, tienes que saber si son supervisados, quiénes los supervisan, porque eso te dará confianza y eso te permitirá también conservar tu dinero en el mediano y largo plazo. Por otra parte, pues esta metodología que se presenta, como ya hemos dicho, es para todas aquellas personas que deseen complementar su futura pensión con ahorros que le permitan tener ingresos suficientes para hacerle frente a un futuro en lo que es la parte de su vejez, de posible invalidez e incluso de algo de lo que ninguno de nosotros se puede quitar, que es la muerte. Y para lo cual debemos estar pues debidamente preparados. Pues bien, esta ha sido nuestra presentación. Esto ha sido lo poco y lo práctico que hemos querido llevarles a ustedes en este webinar. Esperamos que algo hayan aprendido al respecto y que nos pregunten si tienen alguna duda. Además, desearles en esta época de fin de año, pues que pasen una feliz Navidad y que el año 2020 sea un año de mucha aventura, de mucha prosperidad, que mejoren las pensiones para todos, aunque es un tema muy quisquilloso, ¿verdad? Ya que el Estado tampoco tiene recursos como para poder actuar de manera complementaria en estas cuestiones. Pero de algo, si el Estado no puede, nosotros tenemos que buscar las formas cómo poder defendernos ante esta situación. Ha sido un gusto, ha sido una experiencia que estamos llevando a ustedes en esta parte de este webinar y que sea de mucho provecho para todos ustedes en esta parte. Gracias y nos estamos viendo en el siguiente webinar. Mucho gusto, hasta la próxima.